Bueno, pues fíjense que es un gusto y un honor el poder tener entre nosotros aquí en la cabina en Ecosociales a Ricardo Gutiérrez Chávez, que es el autor de un gran libro que nos habla de entrada de lo que es la resiliencia. Y yo quisiera empezar con que nos pudieras explicar qué es este concepto que pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchas veces no aterrizamos para qué nos sirve y con qué se come, ¿no? Pues muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Yamile, y muchas gracias a todos los radioescuchas de Ecosociales. Pues el tema de la resiliencia se ha puesto de moda últimamente porque después de haber pasado este terrible mal que fue la pandemia, y pues el ser humano se tiene que adaptar a nuevas circunstancias, ya sea antes, en el momento del problema y después. La resiliencia es un proceso, el cual implica que los seres humanos, las organizaciones y hasta los países puedan recuperar el equilibrio después de haber pasado por eventos traumáticos. En el ser humano, por ejemplo, estos eventos traumáticos pueden ser la pérdida de un ser querido que tanto nos afectó en los últimos meses, puede ser también la pérdida del empleo, que es de los duelos más terribles del ser humano de la modernidad, decepciones amorosas que yo siempre digo no hay por qué minimizarlas, o el fracaso de algún proyecto. En el tema de las organizaciones se puede hacer un símil a partir de una visión sistémica y ocurre prácticamente lo mismo. Las organizaciones también pueden pasar un proceso de resiliencia toda vez que puedan ser afectadas por un agente externo que las pueda hacer tambalear. Y en el tema de las naciones, pues es prácticamente lo mismo. Las naciones también sufren estos procesos de crisis y el tema de regresar al equilibrio ya con diferentes posturas después de haber pasado por una cierta experiencia, pues es a lo que se le llama resiliencia. Ok, entonces entender que es como el trance, ¿no?, en el que nos tenemos que adaptar cuando hemos sufrido algún cambio que nos afecte emocionalmente, ¿no? Porque también igual hay un, no sé, ¿no?, divorcio, el perder alguna oportunidad, como bien lo dices, de trabajo, ¿no? Todo este tipo de situaciones, pues sí te destantean, ¿no? Y es el cómo recuperarte o incorporarte, o las dos cosas. Es como bien dices, Yamile, es adaptarse. Sin embargo, en el tema de la resiliencia, el ser humano se puede adaptar de manera natural. Es decir, existen en el ser humano capacidades, competencias que nos permiten adaptarnos de manera natural. Cuando hablamos del proceso de resiliencia, estamos hablando de hacerlo de manera consciente, es decir, aplicar todo un proceso de transformación que implique aligerar, identificar más rápido las áreas de oportunidad para salir de manera más efectiva de esos procesos. El tiempo, si bien todo lo cura, pues siempre le hace falta una dinámica de transformación. En el tema de resiliencia consciente, pues hablamos prácticamente de eso, de aplicar un proceso que nos permita salir de estas situaciones lo más rápido posible, con mayor experiencia y sobre todo de manera más efectiva. ¿Y cómo podemos lograr eso? Yo lo que propongo en este libro, en el libro del Templo de la Resiliencia, bueno, para empezar, pues es una novela de ficción. Lo que propongo es un proceso que parte a través de una sabiduría milenaria. Este proceso está enfocado en 4 grandes pasos. El primero es saber, es decir, tener conciencia de qué es lo que se va a cambiar y cómo. Después sigue la voluntad, que es el querer. Y después viene la parte de osar, de atreverse a hacerlo. No basta tener conocimiento, no basta tener la voluntad, habrá que atreverse para hacerlo. Y el último es ya un tema que tiene que ver con una filosofía milenaria, el cual se refiere a callar. Cuando se refiere a callar no quiere decir que debamos guardar silencio durante todo este proceso, ni comentar, ni compartir o comunicarse acerca de lo que estamos viviendo. Lo que quiere decir es que dentro de nosotros existen pensamientos y sentimientos que a veces atrofian nuestras decisiones. Yo en la novela pongo que son como caballos desbocados, como bestias salvajes.
Entonces, callar para mí significa, y así lo planteo en la novela, domar estas bestias salvajes que a veces nos impiden el proceso resiliente. Por ejemplo, muchas de estas voces que escuchamos cuando estamos partiendo hacia un proceso de transformación es: no se puede, ya lo hemos intentado y nadie ha podido, ¿para qué cambiar? El sistema es corrupto por naturaleza, y desgraciadamente estas voces externas muchas veces las traemos en el foro interno. Esas son las voces que yo pienso que hay que callar. ¿Y con base a qué filosofías milenarias has hecho esta novela? En particular las de la francmasonería. La francmasonería, o en México llamada masonería, es el proceso filosófico por el medio del cual el ser humano se desarrolla a partir de simbolismos de construcción. Es decir, en la antigüedad, pues los constructores de las grandes catedrales góticas, pues ellos estaban encargados de construir físicamente los grandes templos que ahora decoran Europa y también México, también en Latinoamérica. Bueno, pues esta situación operativa de construcción se pasó a la parte especulativa y moral, de tal manera que la geometría, las matemáticas, las artes y las ciencias se fueron transformando hasta llegar en preceptos morales. De ahí viene el templo de la resiliencia, de sacar ahora estos simbolismos morales hacia una novela que más o menos dice de qué manera un ser humano puede salir airoso en el proceso resiliente después de haber sufrido la pérdida de su familia, el divorcio, pérdida de empleo. Bueno, ahí le pongo un montón de... Yo había entendido también que la resiliencia también tiene que ver con sacar tu mejor parte, ¿no? Como sacar tus mejores virtudes dentro de... Bueno, yo así lo tenía entendido, no sé si a lo mejor estoy equivocada. Y sacar esa mejor parte de ti, o a lo mejor una cualidad que no conocías, ¿no? Porque es lo que te hace ser resiliente. Aprovechar las condiciones adversas para emerger, ¿no? Es muy buen punto, porque cuando nosotros nos enfrentamos a esta lucha interna y a veces externa, pues habrá que identificar las competencias, de tal manera que lo que somos, lo que tú indicas es cuáles son nuestras fortalezas, pues eso nos va a ayudar muchísimo. O a lo mejor ni las conocemos hasta que pasa una situación adversa. Exacto. ¿No? O sea, justamente a veces ni conocemos a lo mejor de qué somos capaces si no es que hubiera pasado esa situación adversa, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un reto, pues ahí es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos, ¿no? Cuál es nuestra madera. A veces es bien hermoso descubrir competencias y facultades que no sabíamos que teníamos. La pandemia nos ayudó mucho a descubrir esas fortalezas. Es ahí donde surge los claroscuros, ¿no? O sea, tiene que existir la otra parte para que también surja hasta dónde tú puedes llegar, ¿no? Yo creo que muchas veces no te das cuenta de la fortaleza que tienes hasta que no transitas por ese oscuro, ¿no? Que te permite sacar lo mejor de ti, como bien lo dices, y que en efecto te vas a encontrar una serie de fantasmas que te dicen no, que te dicen, te tratan de alguna manera hacer dudar del camino que tú pretendes llegar, o a la meta a la que tú quieres llegar. Sin embargo, tiene que existir esto para que veas de qué estás hecho, ¿no? Pero el trance no es nada fácil y muchas veces no lo entiendes y todo lo llegas a ver negro y crees o llegas a dudar en que si lo que estás haciendo es correcto o mejor ya no vale la pena seguir adelante, ¿no? Sí, de hecho en el libro planteo que, bueno, a partir de esta filosofía milenaria, planteo que uno de los grandes retos que tiene el ser humano es hacer una introspección. Hay una frase que dice: visita las entrañas de la tierra y rectificando encontrarás la piedra escondida. Esta piedra escondida es precisamente eso, ser conscientes y plenamente entender cuáles son nuestras fortalezas, pero también, como bien dices, nuestras debilidades, porque también de eso partimos. Si nosotros conocemos cuáles son los lados flacos de nuestra personalidad, pues a lo mejor es más fácil remediarlo. Sí, yo creo que una vez que ya tienes identificado qué es lo que te puede hacer vulnerable, trabajar con eso, ¿no? Que no es nada fácil y se escucha súper bien, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando te encuentras en este tipo de situaciones, que alguien llegue y te diga, échale ganas, ¿no? O sea, igual y yo no me lo había puesto a pensar, ¿no? Echarle ganas, claro. Fue lo primero que pensé, ¿no? Echarle ganas, ¿no? Y llega alguien y te dice, échale ganitas,
No, pues muchas gracias. O sea, lejos de sentirte bien, hasta te molesta, ¿no? De hecho, este libro siempre en las presentaciones que hemos tenido menciono que no es un libro de chaleganismo, no es un libro de superación personal, es una novela de ficción que narra la historia de una persona que a través de un libro antiguo, de la propia ceremonia de iniciación masónica celebrada aquí en las instalaciones de la masonería en México, que es la Gran Logia Valle de México, pero también a partir de la vida cotidiana, pues se va dando cuenta de esto. O sea, no es una receta de cocina que se pueda aplicar en todos los escenarios espaciotemporales. Definitivamente no es así. Sí, es una novela, pero la motivación de escribir y transmitir esta novela, ¿cuál es? Yo escribí la novela durante el confinamiento. Y yo me dedico a la transformación cultural en empresas multinacionales. Entonces, yo lo que quise es transmitir esto que yo hago en mi trabajo profesional y a partir de haber sido iniciado en la masonería desde hace ya 30 años, pues combinarlo y sacar una historia que pudiera apoyar un poquito a los lectores, primero entretenerse, ¿no? Yo soy un fan de la lectura y pues también hay que transmitirla. Y después a reflexionar sobre ellos mismos. Repito, no es una receta de cocina, no hay pasos a seguir, simplemente es como un espejo donde los lectores pueden verse y a lo mejor en ese momento echarse el viaje interno, que no es nada fácil. No lo es. No es complicado tampoco, es quizás un tanto, ni tampoco sería la palabra difícil, porque como que más bien es un acto más de valentía, ¿no? Ándale. Va por ahí, es un acto sí. más de valentía, el afrontarte, el reconocer, porque hay que ser humildes para reconocer cuáles son pues, nuestras carencias, nuestros miedos, pues todo aquello que no nos permite crecer o afrontar las cosas. Hay que ser valientes también y humildes, ¿no? Aparte para reconocer y empezar a hacer algo al respecto, para mejorar, para luchar contra ti mismo, de esos demonios, de esas cosas que tú hablas, contra ti mismo, ¿no? Esa es la batalla más dura que hay que enfrentar. Y es que a veces darnos cuenta del gran monstruo que tenemos dentro, pues es complicado porque pues ahí viene un proceso de disociación cognitiva donde decimos, no, ese yo no soy, cuando en realidad pasa como cuando escuchamos nuestra voz y decimos, esa no es mi voz. Pues así en el foro interno ocurre también ese fenómeno, que nos damos cuenta de defectos y decimos, no, yo no puedo ser eso. Pero en los efectos es donde podemos verificarlo. Exacto, sí. Esa es otra. Ricardo, ¿dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Estamos en la página ricardogutierrezchavez.com, también en Ricardo Gutiérrez Chávez Autor en Facebook y también en Twitter como @Ricardo-G-CH. A ver, otra vez si lo puedes repetir porque ahí va a la vez. hora de la anotada. En el sitio web estamos en ricardogutierrezchavez.com. En Facebook nos pueden encontrar en Ricardo Gutiérrez Chávez Autor y en Twitter estamos en @Ricardo-G-CH. Pues muchísimas gracias, Ricardo Gutiérrez Chávez, por esta charla. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa y regresamos. Esto es Ecosociales. En un momento regresamos a Ecosociales.